Voy a contar la historia de mi vida. Cuando era pequeño, trabajaba en las granjas allá por mi Sicilia natal para mi abuelo. Un buen día, otra familia enemiga le pegaron 4 escopetazos a la cara. Allí montaron bueno, mucho. Los prelevamos. Muy feo. Entonces, mi padre se hizo el capo, que es allí en Italia, como les llamamos a los jefes de la mafia. A mí no me gusta llamarle mafia, le llamamos organización criminal. Incluso sin el criminal. Y después de que mataron a mi padre, es algo de familia ya, directamente, sucedí yo como el capo. Empecé a traficar con whisky y otros materiales, digamos. Pero lo que nunca hice fue traficar con droga. Y nunca permití que nadie traficara con droga. Hombre, la droga no es cosa seria. Nunca es droga. Entonces, este es un breve momento de mi vida y de cómo un buen día llegué a ser chuleta de un barrio llamado Cuido. No sé si me pero me tengo. Así que, sin más dilación, comencemos con este episodio de mi vida. Hemos pillado a quien está defraudando el impuesto no me está pagando el impuesto tributario. Yo no sé cómo poner esto con el dinero. Bueno, ir a buscarlo, por favor. Enseguida. ¿Sabes por qué estás aquí? Estás por defraudar el impuesto tributario de asistencia al gángster desvalidos, impuesto por la sociedad familiar. Muchas gracias. Lo intenté decir y no me salió, pero bueno, está bien, más o menos. Entonces, si hablo al suelo, ¿cómo? Que le tires al suelo. ¿Estás dispuesta a pagar? No. ¿Cómo que no? ¡Tiene una bofetada! Nada, ya no hay futuro, dale. Entonces, ¿vas a pagar? Esto es increíble, ¿eh? En estos tiempos y yo no pago nada. Yo cada vez es peor, no se puede hacer este trabajo dignamente. ¡Tirarlo al suelo! ¡Que la tiradís su cabeza al suelo! ¿Cómo? ¿Que con qué? ¡No, Sancho! ¡Que lo tiréis al suelo! Muy bien. ¿Vas a pagar? No. Esto es increíble. Trae los instrumentos. Allá vamos. Listo. Eso es todo. No metas tus cosas de mujer y así. Por favor, ¿cómo es? ¿Alguien se la sabe? No, la canción que se canta. Pero acaba. No es.
Unos apuntes. Así tiene que ser. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Jefe, aquí la tengo. Muchísimo. ¿Vas a tocar? Pero no, está bien. Quiero mi amor, quiero mi Jesús. No me dejan trabajar. Vai tu, vai tu pra casa. Eu paro no caminho, este chano pequeño, a mí me parece. Suso, ya te dije que no tenía las armas en los chinos. Pero esto no vale para nada. Ah, venga. También les digo que no se cantar, por favor. No será la Big Móvil. Tres. A ver, por favor. Tiene una... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vas a pagar ahora. Estamos sin banda sonora de padrino. No hace falta que se los pongan, no hace falta. La banda sonora. No hace falta que se los pongan. Ahora, no vuelvas a no pagarle el impuesto. Vete a hablar. ¿Cómo que se han equivocado? ¡Mira por él! Madre mía. Decirle que sobrepase el tiempo estipulado. A ver. Que son 2 minutos nada más. Decirle yo que saca fuera. Mateo, Paul y Yago, por favor, un aplauso muy grande para ellos. Probably the best party of all time. It was absolutely incredible. I don't care what anyone says about you. Rock some milk. Best party of the
¡Ay, los premios! ¡Faltan los premios! ¡Los premios! ¡Faltan los Xavi, porque te haces así, puedes meter un plano de... No terceiro posto, bueno, cunha actuación que foi a caña Camarero. Un forte aplauso para Camarero, por favor. ¡Ese Camarero! Al segundo premio, que es ni más ni menos que Rengoku. Un fuerte aplauso para Rengoku. Categoría individual, vamos a prestar el primer premio. El primer premio son, ¿cuántos leiros son? Son muchos leiros, los va a gastar todos. ¿Conocéis un juego llamado Delta Run? ¿Qué? 6.1997, un fuerte aplauso. Se ha currado, se lo ha ganado. Un fuerte aplauso, por favor. En el tercer puesto, antes de que me interrumpieran, el retrato de boxeo. Muy fuerte. Segundo premio de la categoría de parejas, a los Legos. Y en el primer puesto de la categoría de parejas, rumbo a una... Tercer premio va para las piratas. Y el segundo premio, que va para las cervezas. El primer premio, los mejores, los números 1. No sé cómo van a hacer para repartirse el premio, pero es el